Hoy nos corresponde conocer esas etapas procesales, cómo es que se adelanta una investigación, cómo es que nosotros podemos abordar a partir de las facultades que tienen los funcionarios DIAN eh, todo lo que necesitamos para poder obtener pruebas que sean suficientes para poder imponer una sanción. Es decir, no es suficiente para una entidad de control que nos digan posiblemente aquí hubo un hecho generador de infracción, sino que se tienen que surtir unas etapas en cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Política del 91, que nos dice el debido proceso. Y sobre todo cuando se trata de sanciones, porque ahí sí que la Constitución Política exige que se observe el debido proceso, que se garantice el derecho a la defensa. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando iniciamos una investigación. Regresamos entonces nuevamente a nuestro decreto 2245 del 2011 y nos concentramos en lo que es el artículo cuarto y el octavo, en donde nos está diciendo por inicio de la investigación cómo es que nosotros y por qué razón nosotros abordamos un procedimiento administrativo cambiario. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este procedimiento es exclusivo para la DIAN. No ocurre como con el tema del procedimiento administrativo, que nosotros lo conocemos como el CEPACA, que es el Código Contencioso Administrativo, que es allí donde dice, si nadie tiene cómo aplicar un procedimiento administrativo, recurran a este y por favor apliquen las normas que están contenidas en este código. No, nosotros tenemos en el decreto 2245 todo el procedimiento administrativo cambiario y es, como ya lo dijimos, exclusivo para adelantar una investigación, determinar la infracción cambiaria e imponer una multa. No existe para otra entidad. Este decreto fue exclusivo para la DIAN. Y únicamente, como ya lo dijimos, está determinado para investigar infracciones cambiarias. Ningún otro tipo de infracciones, ni tributarias ni aduaneras, se van a investigar por este decreto 2245. Sin embargo, nos advierte el decreto 2245 que estas investigaciones inician con la actuación administrativa de parte de un servidor público que goza de plenas facultades, pero que en todo caso, esa investigación goza de reserva legal. ¿Y por qué goza de reserva legal? Porque los hechos investigados, los expedientes que se abren con ocasión de esos hechos investigados, no pueden ser consultados, sino única y exclusivamente por el investigado o su apoderado debidamente constituido. Por eso es que nosotros no le podemos suministrar información de una investigación cambiaria, de unos antecedentes administrativos cambiarios a terceros que no acrediten la calidad en la que están actuando, salvo que se trate de una autoridad competente como la Fiscalía, como las Cortes, porque con ellos sí levantamos la reserva legal. Pero si viene una persona y nos pregunta, Luz Ángela Torres Rivera ha sido investigada, ha sido sancionada y qué tipo de sanción le impusieron por violación al régimen cambiario, tendríamos que preguntarle usted en qué calidad está solicitando esa información. ¿Es el representante legal de la empresa? ¿Es el apoderado debidamente acreditado? ¿O usted es Luz Ángela Torres Rivera? Porque si no es así, no le podemos suministrar información porque estaríamos violando el respeto a la intimidad, que es lo que se pretende
garantizar con esta reserva legal. Importante que nosotros sepamos eso. Si nosotros estamos adelantando en un momento dado una investigación y llega cualquier persona a decirme, déjeme ver el expediente, no lo podemos hacer. Incluso podríamos ser investigados disciplinariamente por no observar la reserva legal de una investigación cambiaria. Pero como lo decíamos, los servidores públicos de la DIAN gozan de unas facultades que están contenidas en el artículo 9 del decreto 2245 del 2011. Y esas facultades son muy amplias. ¿Qué puede hacer un servidor público que trabaja en el tema cambiario en la DIAN? Puede adelantar todo tipo de diligencias para que pueda averiguar si este hecho que estoy conociendo es violatorio o no del régimen cambiario. Y entonces es allí cuando nosotros, pues, en ejercicio de esas funciones, de esas facultades otorgadas por el artículo 9 del decreto ley 2245 del 2011, podemos adelantar visitas. Estas visitas no solamente son para mirar contabilidades, no, estas visitas incluso van un poco más allá, que son las visitas de registro. ¿Qué es un registro cambiario? Son esas visitas que nosotros adelantamos al amparo de una resolución de registro que nos faculta para poder consultar bases de datos, computadores, oficinas, techos, cajones, escritorios, todo, con el único propósito de ubicar documentos, de ubicar evidencias que nos permitan establecer si es violatorio o no eso que están realizando en esa oficina. Ejemplo, nosotros hacemos visitas de registro cuando tenemos conocimiento de que en una oficina se está comercializando divisas sin que se le haya autorizado a ese profesional de cambio. Con una resolución de registro y al amparo de la facultad de registro, podría ingresar yo a la oficina, podría revisar computadores, podría consultar techos falsos, paredes falsas, cajas fuertes, todos los documentos que hay en la oficina y no estaría violando absolutamente ningún debido proceso, ni violándole garantías procesales a la persona que estoy visitando, porque estoy amparada en esta facultad que me otorga el artículo 9 del decreto 2245 del 2011. A eso hace referencia a las visitas de registro, pero hay otro tipo de visitas. Son las que nosotros adelantamos cuando ya hay una investigación en curso y cuando vamos a mirar si en efecto el señor canalizó o no el valor de una importación y le pedimos que nos ponga de presente la contabilidad para poderla visualizar, que nos ponga de presente los documentos, los archivos que acompañan todo ese registro contable de esa operación. Entonces allí ya le estoy solicitando información, pero yo ya no estoy entrando a buscar la información, sino la que yo le solicito me la ponen de presente. En el otro caso, en el registro, llego yo a buscar elementos probatorios del hecho generador de infracción. En esta solo verifico la información, solo reviso la información, pero no la busco, como en el otro caso. Si llegara en una diligencia de registro a encontrar una caja fuerte en donde hay divisas y esas divisas pueden ser violatorias del régimen cambiario, en forma inmediata yo puedo hacer la retención de esas divisas y de la moneda legal colombiana
que se encuentre dentro de ese establecimiento de comercio, porque es una prueba dentro de la investigación de que esas divisas son las que se comercializan por fuera del marco normativo. ¿Qué me dice que yo tengo que estar autorizado para comprar y vender divisas? Entonces allí ya nosotros podemos decir con toda la tranquilidad que una de las pruebas que yo voy a valorar en la investigación son las divisas que estoy reteniendo porque son producto de la compra y de la venta de esas divisas. Por otro lado, me da la facultad de sancionar. Ya lo decíamos ayer, esa es una facultad que me está dando el decreto ley de que determine e imponga sanciones. Por esa razón, cuando nosotros probamos en una investigación, en un proceso en donde se agotaron todas las etapas y queda plenamente probada la existencia de un hecho generador de infracción, debo imponer una sanción. Y por último, si ya coloco la sanción y el señor no tiene recursos para cancelar la multa y le he retenido divisas, pues simplemente convierto las divisas en moneda legal colombiana, cobro la multa que le corresponde por ese hecho generador de infracción y si hay lugar a ello, devuelvo el saldo que le queda al investigado. Es decir, yo sí gozo de una facultad legal que es la de poder hacer la conversión de la moneda extranjera a moneda legal colombiana para poder cubrir el monto de esa sanción que yo impuse, el monto de la multa que yo le impuse por violar el régimen cambiario. El decreto 2245 del año 2011 me dice que yo tengo un término legal para adelantar la investigación, para poder cumplir con esa facultad legal de sancionar, de proponer una multa inicialmente y de notificarle al investigado que está en curso en un proceso administrativo por presunta violación al régimen cambiario. Para eso tengo 5 años. Y tengo que esos 5 años comienzan a correr a partir de la fecha en que se cometió la infracción cambiaria. Es importante que nosotros aquí tengamos presente cuándo es que ocurrió el hecho generador de infracción cambiaria. No se pueden hacer presupuestos. Yo no puedo presumir que pudo haber ocurrido ayer o que pudo haber ocurrido hoy o que pudo haber ocurrido mañana. No. El régimen en sanción, perdón, el procedimiento administrativo cambiario, en eso es muy enfático. Siempre tiene que conocer la fecha de la ocurrencia del hecho generador de infracción. Y a partir de ahí es que comienzan a correr los 5 años que tengo yo para adelantar la investigación, expedir un acto de formulación de cargos y notificarle al investigado que le estoy proponiendo una multa porque posiblemente violó el régimen cambiario. Es clarísimo entonces que esos 5 años que tiene la entidad para investigar le da facultades plenas al funcionario que está conociendo de esa investigación para que requiera al investigado, le solicite información, le solicite documentos, etcétera, etcétera. Y que pueda hacer las verificaciones que él necesite con las bases internas que cuenta la DIAN, con la exógena cambiaria, con todas las bases que están colgadas en Muisca, como SIGA, como Siglo XXI,
para establecer las operaciones de comercio exterior. Es decir, ahí nos dan el tiempo suficiente para que hagamos cruces de información, para que verifiquemos la información, hagamos visita al investigado, todo lo que necesitamos. Porque lo único que debemos tener claro es que existe una infracción tipificada como infracción y que por esa infracción hay una multa que imponer. Si yo no tengo claro eso, no puedo sancionar. El régimen sancionatorio exige que nosotros establezcamos la veracidad del hecho generador de infracción. Si no es así, posiblemente nos tendríamos que abstener de sancionar porque no podemos hacer presunciones de ningún tipo. Ahora, hay un nuevo término de prescripción de la acción sancionatoria y este es de 2 años que se cuentan a partir de que se termine el, el plazo que el mismo procedimiento administrativo le ha dicho al investigado para que presente descargos a los que yo le propuse. Y ese término son muy exigentes, porque vencidos los 2 meses, inmediatamente el funcionario que va a imponer la sanción debe valorar las pruebas que él pidió o solicitar unas nuevas pruebas si es que se necesitan o simplemente revisar los argumentos expuestos por el investigado para defenderse en el proceso y concluir si con todo lo verificado, lo analizado, lo validado, se mantiene la propuesta de la imposición de la multa por una infracción cambiaria. Y si es así, dentro del término de 2 años, debe expedir la resolución que impone la multa. Si nosotros, como servidores públicos, no adelantamos todo lo que tenemos que hacer, todas las tareas que tenemos que hacer dentro de estos términos legales, se nos vencen los términos y no podríamos imponer sanciones porque ya estaría prescrita la acción sancionatoria y pues obviamente no seríamos nosotros los llamados a sancionar cuando perdemos la facultad por vencimiento de términos. Ya no soy competente temporalmente para poder imponer esa sanción. Por eso nosotros somos muy juiciosos, nosotros somos muy, digamos, exigentes en observar estos términos para evitar que se nos vayan dificultades o más adelante imposibilidad de pronunciarnos sobre los hechos que estamos investigando porque se nos vencieron los términos. Hay una situación que es bien importante que nosotros conozcamos, porque a pesar de que dentro de las investigaciones nos indican, ay, ya se vencieron los 2 años, o ya se vencieron sobre todo los 5 años que tenía la DIAN para investigarnos, entonces, ¿por qué me siguen investigando? ¿Por qué me siguen investigando? Pues resulta que aquí hay algo bien particular y es que nosotros dentro de la misma artículo quinto del decreto 2245 del 2011 se puntualiza, se señala, se consagra lo que nosotros conocemos con el nombre de infracción continuada. ¿Qué es la infracción continuada? La infracción continuada es esa situación, ese hecho que se repite en el tiempo, siendo la misma forma, la misma conducta, siempre. Y quien realiza esta conducta siempre es el mismo sujeto. Entonces, fíjese que ahí tenemos como una identidad de sujeto, de comportamiento, pero existe diferencia en los tiempos que se dan.
hay distancia entre uno y otro comportamiento. Entonces podría ser que yo esté investigando a un señor porque el señor no canalizó a través del mercado cambiario el pago de sus importaciones. Y comienzo a analizar el comportamiento de él en el año 2024. Pero yo miro hacia atrás y le pido información del 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, y yo ya estoy en el 2000, en el 2025. Sin embargo, me doy cuenta que el señor, durante los 5 años anteriores y mucho más, siempre ha hecho lo mismo. Todos los meses o cada 6 meses, siempre paga por fuera del mercado cambiario las importaciones. Entonces yo no voy a sancionar solo por el 2024, sino que mi deber legal es poner a disposición de toda la entidad de control esos elementos que yo estoy observando en ese comportamiento, revisar si hay un mismo sujeto que es el infractor, si es la misma infracción que se viola, la misma obligación que se viola con ese hecho y se tipifica en el decreto 2245 en el artículo tercero como infracción, y el mismo comportamiento siempre hace lo mismo. Si estos tres elementos se dan, entonces ya no podría yo señalar que la primera operación es la que me da a mí la facultad para investigarlo y determinar cuándo se vencen los 5 años, porque lo que me dice la infracción continuada es, tome en cuenta la última, el último hecho, la fecha en que él cometió la última infracción. Y como se trata de la misma infracción, del mismo sujeto y de la misma conducta, extienda la investigación hacia atrás, que usted tiene facultad, porque el término de los 5 años comienza a correr a partir de la última fecha en que el señor se comportó de esa manera. Y en la última fecha fue el 31 de diciembre del 2024, pero voy a investigar hasta el 2019 porque el señor se comportó de la misma forma durante todo ese tiempo. Eso es lo que se llama infracción continuada, y por esa razón hay veces que llegan usuarios y nos dicen, no señorita, pero usted me está pidiendo información del año 2019. Ya pasaron más de 5 años, usted no tiene competencia. Sí, señor, sí la tengo porque estamos revisando una infracción continuada que se mantuvo durante 6 años, se mantuvo durante 5 años de la misma manera, violando la misma norma y cometiendo la misma infracción por el mismo sujeto. Por eso lo investigo por 6 años hacia atrás. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros iniciamos una investigación cambiaria, esos términos de prescripción se pueden suspender. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque en muchas ocasiones nosotros decimos, ya se vencieron los 5 años que teníamos, pero no somos conscientes de que se interrumpió el término de prescripción por una de las causales que expresamente están consagradas en el artículo sexto del decreto 2245 del 2011, y esas causales son dadas para suspender, interrumpir el término de prescripción. Entonces miremos cuáles son esas situaciones que en un momento dado puede decirle al funcionario, queda interrumpido el término de prescripción. Ahí no se puede usted avanzar en la investigación hasta tanto no se resuelvan estas situaciones. La primera, puede suceder que al funcionario que está adelantando la investigación
lo recurra o él mismo se declara impedido. ¿Qué es recusar a un funcionario? ¿Cuándo opera la recusación contra un funcionario? Sucede que podríamos nosotros estar ante una situación de encontrarnos como auditores, investigadores en un proceso, de haber conocido a la persona que a nosotros, que vamos a investigar. Y es posible que hayamos tenido diferencias en el pasado con él, pero yo me quedo callada, yo no digo nada. Sin embargo, no sé si aprovechar o no la circunstancia, pero no digo nada. Ahora, el que sí habla, el que sí se manifiesta, es el investigado y va del jefe, del auditor, y le dice que yo recuso a esa persona que me está investigando porque es que tenemos diferencias muy grandes en el pasado, personales, que podrían ser utilizadas por él en contra mía. Entonces allí inicia, pues obviamente, el jefe como un mini proceso en donde lo que pretende es determinar si es cierto o no esas causales que está invocando el investigado para recusar al funcionario que está investigándolo. Durante ese tiempo que dura ese mini procesito de investigación de las causales de recusación, está suspendido el término de prescripción. Ahí no corre el término de prescripción. ¿Qué sucede con el impedimento? En el mismo ejemplo, ahora ya no es el investigado el que dice recuso al funcionario porque no me quiere, porque tiene diferencias conmigo, etcétera, etcétera, sino es el mismo funcionario el que dice, jefe, yo me aparto de esta investigación porque yo conozco a la persona que estoy investigando y no me parece ético avanzar en una investigación donde yo puedo involucrar sentimientos. Entonces, fíjese que él es el que se aparta. También el jefe tendrá que mirar y verificar que lo que el funcionario está diciendo es cierto, porque si no, muchísimos funcionarios que no quieren investigar, pues terminan diciendo lo mismo. Entonces ahí lo que se tiene que hacer en ese momento es analizar la situación y si es cierto que el funcionario tiene sentimientos de afecto o desafecto frente al investigado, lo separa del proceso y se lo entrega a otro funcionario para que continúe con ese hecho. Como dijimos, mientras esto dura, se interrumpe el término de prescripción. Resuelta la recusación o resuelto el impedimento, continúa el término de prescripción. La siguiente situación es cuando se decreta la práctica de pruebas en el proceso. Cuando yo decreto la práctica de pruebas, interrumpo el término de prescripción. Es un plazo muerto, es un término que no corre, porque está corriendo es para efectos de obtener pruebas que me van a ayudar a tomar decisiones dentro de la investigación. Y es allí donde nosotros tenemos que mirar qué término se tomó la autoridad para decretar esa prueba. Y apenas venza el término que se tomó para decretar la práctica de pruebas, continúa, obviamente, el término de prescripción. Y por último, en una investigación yo puedo estar ya adelantándola, pero todavía no le he formulado cargos, ni se los he notificado. Sin embargo, el señor, antes de que yo le profiera un acto de formulación de cargos, dice, me acojo a la sanción reducida, pago el 40% y no me investigue más. Yo ya estoy reconociendo que esa infracción sí la cometí. En ese momento se interrumpe el término de prescripción y yo, funcionario, tengo 4 meses para verificar que lo que el señor me está diciendo es cierto.
y durante esos 4 meses tengo que expedir la resolución que acepta el pago de la sanción reducida al 40, o si no cumple requisitos, continúo con la investigación. Pero esos 4 meses están quietos, están muertos. Se suspende la investigación mientras dura esta etapa en la que yo voy a verificar que lo que el señor me está diciendo es cierto, que lo que pagó corresponde al 40%. Entonces, estas tres circunstancias, estas tres situaciones son las únicas en el procedimiento administrativo cambiario que nos interrumpe el término de prescripción de la acción sancionatoria. Miremos cómo liquidamos nosotros las sanciones en el tema cambiario. Aquí, ¿qué pasa? Nosotros podemos imponer la sanción, como lo decíamos, única y exclusivamente por incumplimiento a las obligaciones que están consagradas en el régimen cambiario. Y esa multa, y la única sanción es multa, ayer lo decíamos, aquí no vamos a colocar, importante tenerlo en cuenta, no vamos a colocar ni cancelaciones de establecimientos, ni cancelaciones ni suspensiones, ni cancelaciones de registro, porque esas no son sanciones aplicables en el régimen cambiario. Única y exclusivamente son multas. ¿Cómo la liquido? También lo decíamos ayer. Debo consultar la VT vigente al momento en que ocurrió el hecho o la tasa representativa del mercado. La tasa representativa del mercado la fija el Banco de la República, y el Banco de la República en su página tiene un histórico de todas las tasas representativas del mercado que ella ha fijado durante varios años. Entonces, si yo estoy investigando un hecho del año 2023 y tengo que consultar la tasa representativa del mercado para establecer cuál es la tasa que voy a aplicarle a los dólares para convertirlos a pesos y luego sí imponer la sanción, pues voy a esa página y la consulto. La descargo, la incluyo en la investigación para que me quede como prueba de que el valor del dólar en esa fecha en que usted cometió la infracción era este. Y ahí está la prueba porque el banco es quien fija la tasa. Ahora, si es en VT, pues la VT se fija por resolución. Entonces es así, no tengo que estar buscándola en el Banco de la República, la consulto, la vigente en el año en que ocurrió el hecho, y no hay necesidad de incluir la resolución en el expediente porque es un hecho, es un hecho notorio. Eso son normas públicas que se pueden consultar en cualquier escenario, mientras que la tasa representativa no, porque así es del día. Aquí es el año. ¿Cuál es la VT vigente en el año en que usted cometió la infracción? Y ahí ya la puedo, obviamente, tipificar y liquidar a partir de ese momento. ¿Qué sucede cuando encontramos en una investigación que con un mismo hecho se violan varias normas del régimen cambiario? ¿Le vamos a colocar una multa por cada norma violada? ¿O cómo opera ahí? Pues el procedimiento administrativo cambiario establece claramente que si con un hecho usted violó varias normas, pues entonces le vamos a colocar aquella multa más alta, de la infracción más alta. ¿Cuándo ocurre eso? Ejemplo, yo tenía que presentar la información exógena cambiaria a la DIAN el 18 de abril del 2022. Sin embargo, lo hice, pero
el 18, pero no de abril, sino de mayo del mismo año 2022, pues ya está extemporáneo. Pero cuando yo reviso el contenido de la información exógena cambiaria, encuentro que hay inconsistencias. Entonces, ya hay dos normas, ya hay dos infracciones que se cometen con un mismo hecho. ¿Cuál es el mismo hecho? La transmisión o el reporte de la exógena cambiaria. ¿Cuándo se dio? El 18 de mayo del 2023. Entonces, un hecho que se dio en esa misma fecha, pero me violó dos normas. Una que me dice que debe hacerlo en oportunidad y otra que me dice que debo hacerlo con los datos exactos, que sean reales. Usted me la está presentando con inconsistencias. Voy a al decreto 2245, artículo tercero, y me doy cuenta que se violaron, que ahí están tipificadas las dos infracciones. Artículo 30 que me dice por presentar o reportar con inconsistencias la información exógena cambiaria, y el 31 que me dice por hacerlo por fuera del plazo legalmente establecido. ¿Cuál es la más alta? La multa más alta son 200 VTs por las inconsistencias, porque la otra serían 25 VTs por mes o fracción de mes. Y en este caso es un mes, entonces le iría solo 25. Al yo analizar esas dos situaciones que me generaron violaciones al régimen cambiario, pero que ocurrió con un solo hecho, entonces aplico lo que dice el parágrafo que me dice aplique la sanción más alta y me voy por las 200 VTs. En cambio, tenemos nosotros unos topes mínimos para imponer multas. También me dice, mire cuáles son esos hechos que violaron la norma cambiaria. Miren la multa que van a imponer, pero en todo caso, si la multa está por debajo de 200 VT o de 25 VTs, revise algo, revise algo. Y es cuáles son esas infracciones que se violaron y que sus multas están por debajo de lo mínimo, y acérquelo al tope mínimo. Nunca sancione por debajo de esos topes. Claro, entonces yo me voy y miro, el señor no canalizó a través del mercado cambiario, y ese está consagrado en el numeral 2 del artículo tercero del decreto 2245, y esa dice que es el 100% del valor de lo que dejó de pagar. Pero si yo reviso el valor convirtiendo los dólares a pesos, pues dan 1.000.000 de pesos, y eso está por debajo de las 200 VTs. Entonces, a pesar de que su valor por la multa que le debo imponer, que es el 100%, es 1.000.000 de pesos, la norma me dice que lo mínimo que le puedo aplicar para una infracción de ese tipo son 200 VTs. Entonces ya no será 1.000.000 de pesos, serán 9.000.000 de pesos, porque la norma así lo dispone. Si son de las otras infracciones, como por ejemplo la de reportar por fuera del mercado cambiario, perdón, la de reportar por fuera del término legal a la DIAN, la exógena cambiaria, bueno, vamos con 25 VTs. Única y exclusivamente las 200 VTs aplican para los numerales de las infracciones que están consagradas en el 2, numeral 2 al 5 y del 7 al 10. Para las demás son 25 VTs. Sin embargo, para las primeras, que son las más duras, que son las más fuertes, debemos consultar antecedentes administrativos.
cuando los estamos sancionando. Porque si esa persona sido reiterativa dentro de los 5 años anteriores a que yo le vaya a poner la multa, tengo que incrementar esa sanción en una tercera parte. O sea, se la hago muchísimo más fuerte. Por eso nos toca a nosotros consultar antecedentes administrativos, pero solo para estos numerales, no para todos. No necesitamos interrumpir nuestro proceso administrativo cambiario cuando determinamos que otras autoridades deben conocer de los hechos que nosotros estamos investigando, porque simplemente obtenemos los documentos, trasladamos esos documentos a las autoridades y continuamos con nuestra actuación administrativa.